Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible. El día 4 de diciembre del 2025, dentro de los días de Adviento. Y hoy, como el día cuarto, hoy nos toca un pasaje bien interesante que vamos a tocar en ese viaje en ruta hacia Belén. Y es nada más y nada menos que el pasaje del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, verso del 2 al 4. Y durante este recorrido por las escrituras hacia Belén, en los días de Adviento, nos hemos topado, fíjense, con pasajes que han sido fácil de verlos, como si viéramos una estampa navideña donde recorre todo lo que compete a la Navidad, aunque no haya sido del mismo orden, porque es entendible, o el que conoce la Escritura sabe que en una estampa navideña que vemos, ¿verdad?, un pesebre, unos animalitos, a José, María, el niño Jesús en el pesebre. Vemos también a los pastores en un extremo, vemos a los magos de Oriente, a los sabios de Oriente, lo que se conoce en América Latina como los tres reyes magos, con sus camellos, y todos juntitos, con dos ángeles, un ángel en la parte de atrás con sus alas extendidas y una hueste de ángeles arriba, afuera de ese pesebre, de ese lugar, de esa cabañita donde pues se alimentaban los animales. Y esa es la estampa navideña. De modo que cuando vemos pasajes como los primeros pasajes de Isaías, pues eso pues se nos hace fácil, ¿verdad?, verlos como la estampa navideña como tal. Por el contrario, hay otros pasajes que han sido un poco más dificultuosos en poder asimilarlos de igual manera como fue el pasaje del día pasado, el de el profeta Malaquías, que fue un pasaje bastante, diría yo, un poquito más complejo para poder llevarlo dentro del Adviento. Hoy, en el día cuarto, nos topamos con otro profeta del Antiguo Testamento. Primero fue Isaías, del cual tuvimos dos pasajes, el capítulo 7 y el capítulo 9. Y Isaías significa Jehová es salvación. Luego con Malaquías, otro profeta del Antiguo Testamento, el cual significa mi mensajero. Y hoy pues nos toca a Miqueas, el profeta Miqueas, el cual significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Miqueas fue contemporáneo con Isaías y ambos pues ejercitaban esas actividades en Judá, aunque Miqueas como tal también le profetizaba a Israel, que era el reino del norte. Miqueas profetizó lamento tanto para Samaria como para Jerusalén. Y hago un poquito de recuento histórico de este profeta, porque este pasaje marca en una dimensión bien específica con respecto al Mesías. Más allá de Isaías, que habla acerca de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, más allá del otro verso de que un niño os es nacido, hijo os es dado, tenemos a este profeta dentro de los profetas menores, no porque sean menor que otros, sino por su contenido de escrito, profetizando lamento tanto para Samaria como para Jerusalén. Miqueas señaló duramente
a estas personas que oprimían a los pobres, los ricos, entiéndanse. Y aquí se iban enredados, como digo yo, tanto los dirigentes de Israel como los de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si leemos, ¿verdad?, dentro del libro de Miqueas, vemos que él le hace un acercamiento al pueblo y le dice que pide Jehová de ti, ¿verdad? Porque es una pregunta que se harían ellos de con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Así que Miqueas simplemente señalaba y criticaba no por su propia cuenta, sino por lo que Dios le hablaba a él, a los dirigentes de Israel y a los dirigentes de Jerusalén. Pero también, porque como dijo el rey David, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. También, pues, le mostró a todo Israel que ellos serían redimidos del cautiverio. Pero entiéndase que tanto Israel como Judá, el reino del norte como el del sur, volverán a unirse, a andar, como se menciona en Miqueas capítulo 4, verso 5, que dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y esto lo que nos está mostrando es una redención que se nos va a revelar cuál es ese reinado libertador, pero nada más y nada menos desde una ciudad o un pueblecito pequeño. Pongan esa palabra pequeño y guárdenla por un momento, que voy a mencionarles luego acerca de esa palabra o esa expresión pequeño. Pero se llama Belén. Belén. Toma tu Biblia y acompáñame al libro del profeta Miqueas, ¿quién como Jehová? Al capítulo 5, los versos del 2 al 4, unos versos preciosos. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que he de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y un pequeño extracto del versículo 5. Y este será nuestra paz. Belén. Belén significa casa de pan, casa de provisión. Y Efrata significa fructífero o fructífera. Y ambos nombres identifican el mismo lugar, pero con distintas características. Mientras Belén significa casa de pan, casa de provisión, Efrata significa fructífera. Así que hay dos características aquí: provisión y fructífera. Y los únicos pasajes en la Escritura donde podemos encontrar que tanto Belén como Efrata, esos dos nombres, son el mismo lugar,
Pues mira, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 35, verso 19. Vayamos un momento a Génesis capítulo 35 y veamos lo que nos dice. Verso 19. Dice: así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y en el capítulo 48 de Génesis, verso 7, nos dice: porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Así que tenemos estos dos pasajes. Cuando Raquel, la esposa de Jacob, Israel, muere luego del parto de Benjamín, el más pequeño de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Israel, que fue el lugar donde enterraron a Raquel. Y Belén fue un lugar importante dentro de las rutas que se daba a cruzar desde el África hacia el oriente, entiéndase Turquía, que es el Asia Menor, que es Turquía hoy, Irak, Irán, Babilonia, todo lo que estaba al oriente de Israel. Y Belén era una ruta, una parada que era importantísima, importante dentro de esa ruta. ¿Por qué? Porque no tan solo era un lugar de provisión, de sustento, donde podían pues abastecerse, sino de un sustento fructífero, Efrata. Por eso le llamaban Efrata, porque era un lugar de sustento, de provisión, pero fructífero. Y era evidente, pues, su nombre le da el significado a lo que todos veían, que era fructífero, Efrata. Sin embargo, Belén se convirtió, o más bien la convirtieron en un lugar sin importancia, insignificante. Y es ahí el por qué el profeta Miqueas le dice pequeña, pequeña para estar entre. Así que Belén era vista como un lugar sin importancia, insignificante. De hecho, aún hoy día Belén sigue siendo esa misma, o teniendo esa misma estima, insignificante. Tanto así que ningún judío vive en ese lugar, en Belén, a pesar de ser el lugar donde se encuentra la tumba de Raquel. Belén actualmente está formada por una mayoría musulmana, con una minoría cristiana. Y esto he dado el caso de que actualmente este lugar, Belén, está administrado por la autoridad palestina desde el 1995, hace 30 años. Pero más allá de que en Belén, Efrata, está la tumba de Raquel, esa ciudad pequeña porque esa palabra pequeña en el hebreo de lo que está denotando es que es insignificante, que es sin importancia. Más allá de que Belén, Efrata, está la tumba de Raquel, Belén es la ciudad de David. Por lo que debemos ver esta ciudad como la ciudad bíblicamente llamada como la ciudad del rey David. No es Jerusalén como se le conoce en la actualidad, sino Belén. Miren este dato bíblico que respalda esto que estoy mencionándole. David y su padre, cuando leemos en el libro
de Primero de Samuel, capítulo 17, verso 12, nos dice que David y su padre eran de ahí, de ese lugar, de Efrata, de Belén, Efrata. Y dice Primera de Samuel 17, verso 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. 8. Volvemos con ese número mencionado en la Escritura, y les he mencionado que cuando la Escritura hace mención, recalca un número, es porque hay una importancia dentro de esa información, bíblicamente, no regularmente ni para algo secular. En la numerología hebrea, los números significan algo, tienen una significancia dentro de la Escritura para poder entenderla. Y aquí tenemos al 8, que cuando leemos el número 8, es que está implicando el reino, que hay un cambio que viene. Y Isaí, el padre de David, tenía 7 hijos y le llegó el menor, el octavo, el insignificante, el pequeño. Y es interesante el hecho de que Miqueas mencione a Belén, como la más pequeña de las familias de Judá, que más adelante les voy a mencionar cómo es que dice originalmente esa parte de la más pequeña de la familia de Judá. Pero todo se relaciona. Belén, Efrata, David el menor, y no solamente el menor, sino el más pequeño de entre sus hermanos. ¿Por qué? Porque era el que era insignificante. Y aquí pues hago esa distinción porque pequeño se alude a insignificante, y eso era David en su casa. Lo vemos cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al que iba a ser rey por Saúl. Y Dios le iba a señalar quién iba a ser esa persona, ese hombre que iba a ser rey de Israel. Sin embargo, Isaí, su padre, uno que menciona en la Escritura que era anciano de entre los hombres, más anciano de entre los hombres, así que era un hombre que era de buena reputación. Dice que su padre presentó a sus 7 hijos, los más fuertes, comenzando, ¿verdad?, por el mayor, por el primogénito, que eran de la línea o de las filas del ejército de Saúl, el rey en ese momento. Pero no mencionó a David, y simplemente era porque era insignificante para la familia, era insignificante David en su casa. Y así proyecta el profeta Miqueas a Belén Efrata como la pequeña, la insignificante para estar entre. Y aquí es que quiero que vean el original que le ibas a mencionar. Como dije, en la versión Reina Valera 1960 dice: entre las familias de Judá. El original no menciona entre las familias de Judá. El original dice entre, y la palabra Eleb, que significa miles, entre miles de
Judá, por lo que leemos, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los miles de Judá. Y lo que se nos está diciendo aquí es que nadie ni pondría ni se le ocurriría poner en un listado de ciudades de Judá a Belén. Así fueran miles de ciudades, no pondrían a Belén como una de ellas. Y esa es la interpretación que da Miqueas cuando dice: pequeña para estar entre las familias de Judá, pequeña para estar entre los miles de Judá. En otras palabras, completamente insignificante, no estaba en el panorama de las personas. Y aquí viene la parte que se conoce como el clímax. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y es que ese de ti, es que está implícito. Lo que está haciendo es que está poniendo el profeta como implícito de que será Belén, de que de Belén Efrata, es que saldría el que sería Señor en Israel. No es de ninguna otra ciudad, ni de los miles de Judá, ni de las familias de Judá, sino de Belén Efrata, ni aún de la interpretación, como le mencioné, de los miles, de ningún lado, ni aún de ahí saldrá el que será Señor en Israel, solamente de ti, Belén Efrata. Y esta es una, o más bien, otra profecía más extremadamente específica de parte de Dios. ¿Para quién? Para el lector, para ti, para mí, para en aquel entonces los que leían la Tanaj, que leían los profetas. Era extremadamente específico. Y es que es de Belén Efrata, de la casa de pan. Como dijo Jesús a los judíos religiosos: yo soy el pan de vida. Juan 6, verso 48. Casa de pan, casa de provisión, casa de sustento. Y no solamente casa de sustento, sino de uno fructífero. Belén Efrata. Y de nuevo, aquí viene otro detallazo. Yo diría el más importante y el más relevante, que dice: de ti, Belén, me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, de ti, Belén Efrata, de este lugar, de ti, no de ningún otro, yo, ¿quién? El mismo que dijo en Malaquías 3:1, he aquí viene, ha dicho Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Ese es el que dijo: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo que está diciendo Dios aquí es: soy yo quien envío al Mesías, al Cristo, al Salvador, al Señor de Israel, el Mesías, Jesús, el Cristo que viene únicamente de Dios. Él es el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Como lo expresa Juan 3:16, ese pasaje famosísimo y precioso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí vemos expresada por Dios mismo, la divinidad del Mesías,
del Cristo, del niño que os ha nacido, el Hijo nos es dado, del Immanuel, del Emanuel, del con nosotros Dios. No sale de nadie más, solo sale de Él. Me saldrá. En otras palabras, que el Mesías, el Cristo, no tiene principio. Él es eterno porque viene de Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. En el principio era el gran yo sois. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios lo que estaba era dejándole saber al mundo y al pueblo de Israel que de Él saldrá, me saldrá el que ha de ser Señor en Israel, el Mesías, el Cristo, el Eterno. Y aún en lo que mencioné antes en otro video, ese detallito, ese detalle técnico, el nacimiento virginal, porque debía ser así conforme a Isaías 7:14. Aún así, fue sobrenatural. No hubo la intervención de un hombre, de hombre alguno. Solo el Espíritu Santo de Dios concibió esa matriz de esa jovencita virgen, como se conoce en el hebreo, Ha-alma, sin conocer varón. Ella dio a luz al Emanuel, al Immanuel, al con nosotros Dios. Por lo que el nacimiento del Mesías no era el comienzo, no habla del comienzo, de su comienzo, sino de su manifestación al mundo. Y con esto el profeta Miqueas nos está mostrando, nos está enfatizando el aspecto eterno del Mesías, del que será Señor en Israel. Y como dijo el apóstol Saúl Pablo en su carta a los Filipenses, por lo cual Dios. Capítulo 2, verso 9. También le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y uno de los detalles más interesantes, o uno de los detalles interesantes de esto y los pasajes que se han mencionado, es que el pueblo judío, o más bien, entre el pueblo judío que no quería y aceptaba a Jesús, el Emanuel, tampoco aceptaban su mensaje. Habían otros que reflexionaban porque conocían las Escrituras, sabían de las profecías del Mesías prometido. Y eso lo vemos relatado cuando leemos en Juan, en el capítulo 7 de Juan, los versos del 40 al 42, que nos dice, y leo: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo?
No dice la Escritura que del linaje de David y de la casa, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y es este, el libertador de un pueblo extendido hasta llegar a nosotros. Un niño os es nacido, hijo os es dado, cuyo imperio, dominio, gobierno, principado está sobre su hombro. El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el Immanuel, el con nosotros Dios, el Emmanuel, de Belén Efrata, el que será Señor en Israel, el nacido de virgen, pero eterno. Este, dice la Escritura, Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Este será nuestra paz, nuestro shalom. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Ese shalom, el que será nuestro shalom, nuestra paz. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas. Y compartirlo también para que pueda expandirse la palabra de Dios. Si no, estos algoritmos de estas redes sociales lo que hacen es que lo ponen como algo pequeño, algo insignificante. De modo que, pues, mi petición en lo que ustedes puedan, compartan estos videos para que pueda llegar la palabra mientras el día dura. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Dios les bendiga. Shalom.